Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayan, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al diputado Jorge Gandini del Partido Nacional. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar aquí, encantado. El Frente Amplio hace pocos días emitió una declaración vinculada al caso Sendik diciendo que los partidos de oposición y algunos medios, o los medios, decía la declaración concretamente, debilitan la democracia. Obviamente usted no está de acuerdo con esta declaración. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo. El Frente Liber Seregni no estuvo de acuerdo y me consta que muchos frente amplistas no estuvieron de acuerdo. Yo quiero creer que el Frente votó esa declaración medio distraído en un plenario donde pasaron muchas cosas. Pero lo cierto es que la declaración está y creo que es poco inteligente, inoportuna. Quizás es parte de esa estrategia de buscar un enemigo común, echarle las culpas a uno de afuera para unir adentro cuando hay demasiados problemas. Pero no es serio decir que todas estas cosas que están pasando en el gobierno y que son responsabilidad del propio Frente Amplio son culpa de la prensa, que lo que hace es cumplir con su obligación, o es culpa de la oposición y que eso desestabiliza la democracia. Lo que desestabiliza la democracia es mentir, es robar, es gastar dinero indebidamente. Eso es lo que hace que la gente no crea en el sistema en general, no en el gobierno, en el sistema, en los partidos. Creo que eso es lo que hay que cuidar mucho y nuestra tarea, así como la gente votó al Frente para que gobierne, nos votó a nosotros para que controlemos y esa es nuestra tarea, entre otras, pero esa la tenemos que hacer. Cuando usted habla de robar, ¿quién robó? La justicia va a decir esas cosas, pero... ¿Usted está hablando de ANCAP? No solo. ¿En ANCAP hubo un robo? Yo creo que en ANCAP hubo gente que se benefició. Pero robo es una cosa muy concreta. Bueno, es una expresión genérica. Es un delito. La corrupción es un título del Código Penal debajo del cual hay muchos delitos. Sí, el delito de corrupción como tal no existe. Dentro de los que alguien, claro, pero sí es un capítulo, dentro de los que alguien se debe beneficiar o beneficiar a terceros, con sus decisiones a sabiendas. Yo creo que en la gestión de ANCAP hubo gente que se benefició y lo vamos a denunciar así, porque la torpeza no puede ser tan grande, que se pierda... ¿Pero se benefició porque robó? Se benefició, porque indebidamente obtuvo algún beneficio. O sea, apropiación en la indebida, gestión, dice usted. No, eso lo determina la justicia. Nosotros no vamos a denunciar hechos que la justicia tendrá que definir. Si usted ve hechos con apariencia delictiva. Ah, totalmente. ¿Y la apariencia de esos delitos son de robo y de apropiación indebida? La apropiación indebida es quedarse con algo indebidamente, no necesariamente. Pero, por ejemplo, tener ganancias a partir de obtener un negocio con ANCAP que no se licitó ni se pudo competir, o que un negocio esté calculado en un monto y luego los sobrecostos lo dupliquen o tripliquen. ¿Pero quién se benefició? ¿Un privado o alguien de ANCAP también? No, claramente los privados, ¿verdad? Pero pasa que la trama es muy compleja. ¿Pero que se beneficia un privado? Sí, pero el privado a veces se beneficia para triangular con el que tomó la decisión. O sea que hubo una connivencia, una asociación. Y si no, mire lo que pasa en Brasil. Se toman decisiones para favorecer a alguien que luego favorece al que las tuvo. Eso es la verdadera corrupción y eso es lo que hay que investigar. Hablando en sencillo, hubo coimas. Probablemente. ¿Y es comparable lo de Uruguay con el escándalo del Petrolao o del Lavallato de Brasil? No, a ver, yo diría al revés. Si miramos las pérdidas y las relaciones de tamaño, es comprobable lo del Petrolao con Uruguay, porque lo de ANCAP es más grande en términos relativos que lo de Brasil. Es peor que lo de Brasil. Claro, en materia de pérdidas sí, porque ANCAP pasó de tener un patrimonio de $2.000 millones a 200. Es decir, a tener que capitalizarla en 600, no porque se hayan perdido 600, se perdió mucho más. Se capitalizan 622 millones y se prevé un préstamo por otros 200 y ya se ha tomado algún otro préstamo para sanear las cuentas de ANCAP, no la plata, las cuentas, porque los 622 millones es un tema básicamente contable. El Estado pierde, pero no le pone plata, simplemente no le va a cobrar a ANCAP. Cuando miramos eso y miramos que eso es el resultado de unas pérdidas brutales de patrimonio por medidas mal tomadas, y cuando hablamos de patrimonio
que no vengan acá a hablar de las inversiones, porque en el patrimonio las inversiones son activos y entran. Hoy ANCAP tiene más patrimonio, pero aún así tiene un monto menor entre activos y pasivos. Y eso es muy grave, y en términos relativos es más grave que lo que le aconteció a Petrobras. ¿Ese beneficio indebido, esas coimas, tenían como destinatario a la jerarquía de ANCAP o mandos medios? Yo creo personalmente que ahí hay una escalera y hay de todo, por obediencia debida, por beneficios, por intereses, por distracción, no sé, pero ahí hay responsabilidades compartidas. De hecho, hay varios gerentes que no vinieron a declarar al Parlamento porque no les puede ser. Ni siquiera vinieron a aclarar las situaciones, pero la justicia los va a tener que... Entonces estas coimas beneficiaron solamente al oficialismo, dice usted. Coimas lo dice usted. Yo le pregunté, hechos de apariencia delictiva. Yo le pregunté si la coima me dijo que sí hace 2 minutos. La coima tampoco es un delito, así no existe. Será el cohecho. Nosotros decimos que hay hechos de clara apariencia delictiva, donde puede haber... Que sí que había usted coima. Le puso el nombre, la palabra coima yo no la usé. No, yo le pregunté, usted me dijo que sí. La palabra coima yo no la usé. Pero puede haberla, no me atemoriza. Son de las cosas que tenemos nosotros la obligación de investigar. Esa coima benefició solamente al oficialismo, no a la oposición. Yo no sé si lo va a decir la justicia. No, porque usted está diciendo que como no votó el director del Partido Nacional... Bueno, no sé si benefició. Sí, obviamente es responsabilidad del oficialismo, claramente. Si sucediera que se demuestra en la justicia esta coima, ¿qué tiene que pasar? Obviamente la justicia en ese caso procesaría, pero ¿qué debería de pasar? Una etapa compleja. En Brasil llega hasta el expresidente Lula el lío. Sí. Es una etapa compleja que viviría el país porque avanzar en ese terreno, si la justicia entiende que hay elementos suficientes, implicaría, entre otras cosas, pedir algunos desafueros, que son responsabilidad... Usted habla de SENDIC. Los fueros son del cuerpo y por lo tanto es el cuerpo el que debe desaforar a cualquiera de sus miembros, y en este caso podría suceder que ocurriera esto hasta para que fuera a declarar y sin quedar luego responsabilizado, pero hasta para ir a declarar es necesario el desafuero, y en este caso podría llegar al vicepresidente de la República, que a los efectos del Parlamento es el presidente del Poder Legislativo. Y bueno, son cosas complejas, pero será la justicia la que en el transcurso de la investigación entienda que estas cosas deben suceder. ¿Usted, si fuera senador, votaría el desafuero? Yo en esto no soy terminante, hay que ser cuidadoso con estas cosas. Yo estaría al fundamento que trajera el juez. Nosotros entendemos que hay hechos de apariencia delictiva. Si el juez le solicita al Parlamento y fundamenta debidamente que es necesario el desafuero de algunos de los integrantes de su cuerpo para avanzar en la investigación, habría que ver los fundamentos del mismo para votarlo. Pero si los fundamentos fueran contundentes, con todo lo que además hemos visto, por supuesto que lo daríamos. ¿Cómo queda la imagen de Uruguay desaforando a un vicepresidente de la República? Terrible, terrible. Sí, ¿no? ¿Cómo quedaría no haciéndolo? Como Brasil hoy, dándole un ministerio a Lula para que no vaya preso. Esa vergüenza es la que no se puede tolerar, ¿no? Hablando de cosas que se toleran o no, el vicepresidente SENDIC tuvo que escuchar hace pocos días una sesión muy cargada en el Senado, donde la oposición sacaba número prácticamente para pegarle, diciéndole de mentiroso para arriba. Si usted hubiera estado en esa posición, ¿qué hace? Yo no me contengo, ¿no? Ya, es difícil de uno ponerse en el zapato de los demás, pero se dijeron cosas muy fuertes y todo el mundo esperaba que contestara. SENDIC ha huido. Usted, si no me contengo, ¿qué es? ¿Qué hubiera hecho? Pido autorización al cuerpo para abandonar la presidencia, tomar mi lugar en una banca y responder. No voy a decir que me va a ganar la calentura en la cabeza y lo voy a tomar a golpes de puño, aunque probablemente ganas no me faltarían, pero sin duda tomaría mi lugar y me defendería. Llegado a un grado de ataque importante, no descarta un piñazo tampoco. No, nunca sabe. Pero lo que yo ¿Ya le ha pasado cosas parecidas a usted? No, yo no he tenido ese tipo de dificultad. ¿No estuvo tentado nunca? No, sí, tentado, sí, claro. En este caso sería casi un hecho. Yo digo... Si le dicen de mentiroso para arriba, como le dijeron... Tomaría mi lugar y me defendería y trataría de demostrar que eso es un agravio. Pero SENDIC ha optado por huir. Cuando se discutió buena parte de todos estos episodios, encontró las excusas para irse del país. Se fue 12 días a la Feria del Libro en Cuba. Vamos. Es lo que encontró en esos días.
La verdad que y lo hizo casi sin que el Senado se enterara, la licencia había pasado casi desapercibida, al mismo tiempo que se votaba la fecha para ese hecho parlamentario. Y después, cuando no tuvo más remedio que encarar, no encaró. Y no encaró al Parlamento, tampoco los encaró a ustedes, tampoco encaró a la prensa. Hizo conferencia de prensa sin admitir que le hicieran preguntas. Por lo tanto, no ha sido transparente el vicepresidente Sendik, ni con sus pares, ni con la prensa, y por lo tanto no lo ha sido con la opinión pública. Usted incluyó en este tema al sindicato de ANCAP, a FANCAP, que en su declaración por lo menos lo catalogó de sindicato amarillo. Este sindicato le respondió a usted diciéndole que en realidad tendría que buscar en los directores de la oposición que estuvieron presentes, y obviamente discrepan con lo que usted acaba de decir de que no tuvieron nada que ver en todo esto. Que lo fundamenten. Nosotros, este tema fue dilucidado y discutido en el Senado, y algunos de nuestros compañeros en ANCAP son senadores y no fueron ni siquiera citados a la comisión, pero exhibieron sí todas las actas que justifican sus posiciones. Yo dije que el sindicato de ANCAP, frente a todo el tema de la capitalización, o sea, frente a todo el tema de la descapitalización que prácticamente quiebra la empresa, sobre las que se han rasgado las vestiduras muchos sindicatos, no estuvieron a la altura de la denuncia en su momento. Si esto le hubiera pasado en un gobierno blanco o colorado, bueno, seguramente estarían nuestros nombres impresos en la plaza pública y seríamos objeto del escarnio por parte de esos sindicatos, que han jugado más de bomberos que de incendiarios. Han hecho al revés de lo que hicieron siempre. Esa es la verdad objetiva. ¿El sindicato? Ha sido una actitud de oposición sutil para cumplir con un saludo a la bandera, pero ANCAP prácticamente se quebró y fue una empresa pública por la que se luchó desde muchos ámbitos para que se mantuviera viva y fuerte en los ámbitos del Estado. Y si no la capitalizamos con plata de la gente, quebraba. Y si no fuera una empresa pública, aún con ese dinero estaría quebrada. Y no escuchamos una voz de ese tipo. Creo que el problema es que muchos de los integrantes de ese sindicato tienen filiación frente amplista, tanto que de su carrera dentro del sindicato de ANCAP han terminado directores de ANCAP. Y bueno, esa escalera no la quieren romper tampoco algunos. Para la gente, que a veces los números parecen grandes y cuestan de entender, hay quienes hablan como ustedes 600, 700 y hasta 1.400 millones de dólares que faltarían en ANCAP. ¿Qué pasa con esto? ¿Lo vuelve a pagar la gente nuevamente o habría que aplicar el artículo 25 de la Constitución que dice que cuando hay este tipo de situaciones hay que cobrarle en dinero a quienes estuvieron a cargo? Ese artículo está vigente y podría hacerse. Pero termina pagando la gente, no hay duda. A ver, la capitalización de ANCAP, que consiste ¿Pero usted pide que se utilice ese artículo y se le cobre? Hemos dicho que se ponga en práctica. No está reglamentado, probablemente haya algunos vacíos en la legislación, pero la Constitución es clara. Por eso rige ese mecanismo que quien vota en contra debe fundamentar el voto y comunicarlo al Poder Ejecutivo, para que quede la constancia de en quién reposa la responsabilidad de una decisión y quién no. ¿Quiénes pagarían? ¿Directores y gerentes en este caso? Yo creo que los responsables son los directores, por el contenido de la ley. O sea, el Estado tendría que hacer un juicio a estos directores, exdirectores, para cobrarles. Sí, y estaría bien. Ahora, el monto inicial son estos 622 millones de dólares que transfiere Economía por el no cobro, más un préstamo que se haría con la Corporación Andina de Fomento, y eso es para equilibrar un poco, sanear las cuentas de ANCAP. Ahora, si no tapamos el agujero, el agua se va de vuelta, ¿verdad? Es decir, hay negocios de ANCAP que son deficitarios y perdidosos y siguen perdiendo. Las cementeras, el remolcador, Alur. Es decir, si esos negocios, si esas unidades de negocios no se cierran o son repensadas, algunas de ellas requieren 250 millones de dólares más para llegar al punto de equilibrio y no perder. Yo revisaría toda la gestión. Estamos esperando que nos diga ANCAP qué va a ser la nueva dirección, que además asumió sin la oposición, ¿verdad? La oposición no está en el nuevo directorio de ANCAP. El director Labat acaba de ser renunciado legalmente el lunes pasado, cuando se eligieron 3 nuevos directores de ANCAP que constituyen la mayoría y por ley entonces la minoría cae. Hoy el directorio de ANCAP tiene al frente... Pero negocios que den pérdida y no se puedan recuperar, pero usted lo cerraría. Bueno, y si no tomemos la decisión entre todos de poner todos los días un pesito todos nosotros. O sea, ahí pone Portland, pone alcoholes. Bueno,
Alcoholes pierde no mucho, Portland pierde muchísimo, Cal pierde muchísimo, Alur pierde muchísimo. ¿Alur lo cerraría también? Por lo menos lo repensaría cuál es el plan de negocio para que esto no suceda más, porque si ¿Qué no pasa se con hace, toda la gente que y mire trabaja? que esta no es mi posición, esta es la posición de Astori. Y con toda la gente que trabaja ahí, bueno, ¿qué hace? repensémoslo, si queremos le hacemos un fabuloso seguro de paro por 20 años, capaz que eso es más barato que seguir poniendo esta cantidad ¿Usted de votaría dinero eso? ficticia. Y bueno, que nos traigan una propuesta, algo nos tienen que decir que van a hacer con el futuro. O sea, por de usted ANCAP. más negocio votarles una especie de que Ah, cobren eso sin sí. venir a trabajar que mantener abierto todo esto. Pero por lo menos no prendo la luz, ¿no? Por lo menos no me gasta trabajando. Como se hizo con el Espinillar en su momento, una cosa parecida. Capaz, si ese es el camino. Si hay un camino productivo, mejor, porque Pero ese no lo ve usted. las localidades donde están ubicados necesitan esas fuentes de trabajo. Así no lo veo. Necesita una reconversión de esas unidades de negocio Que a con la un plan situación económica serio. del momento que vivimos parece difícil. Con un plan serio, que no nos vengan a decir que Alur pierde plata porque ANCAP le compra a un precio ficto para que no pierda plata. Entonces la pérdida radica en ANCAP, que compra al doble de lo que debería comprar. Vamos a transparentar las cosas, a decir dónde tenemos el problema y cuenten con nosotros para encontrar soluciones. Nosotros queremos encontrarlas. ¿Le invito a la pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma quién es quién con el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.